¿Listos? Bueno, ¿sabes algo? Hoy en día se habla mucho acerca de generaciones. Y alguien hablando psicológicamente o socialmente hablando le da una clasificación a esas generaciones. Y déjame mostrarte un poquito lo que encontré, porque en ese contexto sociológico demográfico hay 7 principales clasificaciones de las generaciones. Es algo muy curioso. Y bueno, hasta la actualidad, en este siglo XX, se clasifican según el año de nacimiento de cada persona. Y estas personas comparten ciertos eventos históricos que marcan a nuestra sociedad y está conformada por ciertos valores y ciertas costumbres en ese contexto. Y la diferencia entre cada una de esas generaciones, pues son hábitos, son gustos y formas, escucha, esto me llamó mucho la atención, formas de sociabilizar o formas de socializar, ¿ok? Dice, ahí te va, y de acuerdo a tu edad, entonces más o menos ubícate, y esa es la razón de ser de por qué eres así, ¿va? Así que más o menos ubícate en esa edad. Dice, bueno, ahorita las primeras dos ya nadie existe. Generación Interbellum, así se llama, Interbellum, de 1900 a 1914. Demasiado jóvenes para pelear en la Primera Guerra Mundial, pero vivieron su infancia durante ese periodo. Entonces, ellos quedaron marcados con esa historia de lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial. 2, generación grandiosa, así les llamaron, de 1915 a 1925. Tampoco creo que hay nadie. Vivieron una depresión por la Segunda Guerra Mundial y varios de ellos ya participaron como soldados dentro de esa guerra. Luego viene una generación silenciosa, 1928 a 1945. Todavía puede haber alguno de ellos. Marcados por la Segunda Guerra Mundial, la austeridad, y es cuando empezaba el auge de los medios de comunicación, el radio, la televisión y todo eso. Hay como una diferencia entre la anterior y ella porque ya empezaba la tecnología, bueno, esa tecnología antigua más en auge. Y luego vienen los baby boomers, 1946 a 1964, ahí estoy yo. Del 46 al 64. Dice, crecieron en la posguerra, vivieron movimientos sociales de los años 60, por ejemplo, 2 de octubre, todo lo que sucedió en nuestra nación y valores fuertemente en la cultura, el esfuerzo y el trabajo estable. Esos son del 64. Generación X, 1965 a 1980. Bueno, quiero decirte que esta clasificación no la hice yo. Yo la investigué y te la estoy compartiendo para que nadie se vaya a ofender. 65-80. Vivieron la transición entre el mundo analógico y el digital. ¿Se acuerdan del mundo analógico de muchas teclas, de mucha escritura? Y ya lo digital es lo más moderno. Son independientes, son pragmáticos y se adaptan fácilmente a los cambios. Esos son los del 65 al 80. Y luego vienen los famosos millennials o generación Y, 1981 a 1996. Dice, vivieron el auge del internet y las redes sociales. Priorizan el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, el propósito profesional y las experiencias. Y luego ya los más modernos, generación Z o los centennials, 1997-2012, ya están muy cercanos. Son nativos digitales absolutos, son autodidactas, son muy conscientes de la diversidad, la inclusión y el cambio climático. O sea, están muy despiertos a todos los cambios
en cuanto a tecnología y todo lo que va evolucionando poco a poco. Generación Alfa, 2013 a mediados de los 20, totalmente hiperconectados desde su nacimiento, interactúan con inteligencia artificial y entornos virtuales de manera natural. Luego viene otra generación, los beta, que es de 2025 en adelante, o sea, del año pasado en adelante, dice nacidos en pleno dominio de las tecnologías modernas. Y bueno, por ahí encontré también un artículo que dice, estas últimas tres entrarían en lo que se llamaría la generación de cristal. Y bueno, para hijos de cristal, papás de algodón, dicen. Y bueno, estos términos de padres de algodón e hijos de cristal es un estilo de vida, un estilo de los papás sobreprotectores. Son aquellos papás que los hijos tienen 30 años y no pueden ir a las tortillas solos porque los papás temen que les vaya a pasar algo cuando salen a la calle. Digo, estoy siendo muy exagerado, ¿eh? Los padres de algodón evitan que sus hijos sufran y se esfuercen o se frustren. Como resultado, forman hijos de cristal, jóvenes hipersensibles con baja tolerancia a la crítica y dificultades para solucionar problemas cotidianos. ¿Te suena familiar? Pero a los niños nacidos después del 1 de enero de 1925 se les llama la generación de la inteligencia artificial. Y bueno, tiene mucho de realidad esto y lo puedes ver en los jóvenes, aún en adultos, aún en ancianos como nosotros. Y es un hecho que la época de nuestros abuelos o de nuestros papás dista mucho de lo que es esta época. O sea, como que hay una enorme diferencia entre épocas. Y bueno, quiero decirte que la Biblia utiliza el término generación en diferentes formas. Usualmente la palabra generación en la Biblia es cuando la Biblia menciona a todas las personas que viven en una misma época o en un mismo tiempo. A eso le llama generación. Y habitualmente una generación más o menos va de unos 30 o 40 años. Una generación da lugar a la siguiente generación. Pero la Biblia también en un contexto de generación dice que se puede referir a una edad más larga o a un grupo de personas que abarcan cierto tiempo o periodo en la historia. Eso es una generación. Eso es lo que la Biblia menciona. Generación viene del hebreo dor, D-O-R, dor, que significa círculo. Un grupo de personas descendientes que nació aproximadamente en un mismo tiempo, lugar, espacio y circunstancia. Eso es una generación. Esto quiere decir que generación siempre se refiere a personas, es decir, nuestros descendientes somos personas que venimos de una generación, familias, grupos, naciones que ocuparon un tiempo, ocupan un espacio, ocupan un lugar en esta tierra. Somos parte de esa generación. Y es un hecho que las generaciones, a pesar de las edades, cambian exactamente por el lugar o la cultura donde se desarrollan esas generaciones. En el capítulo 30 del libro de Proverbios hay 4 versículos salteados que hablan acerca de las generaciones. Y de eso quiero hablar un poquito. Es parte principal de este mensaje porque es un libro escrito, Proverbios, hace unos cuantos miles de años. Pero estos versículos son de gran impacto porque describen por mucho, con gran exactitud, la generación de personas que existió y que existe actualmente, demostrando así que la palabra de Dios es eterna y según las Sagradas Escrituras es vigente. Vámonos a Proverbios 30. Proverbios 30:11.
Ahora, enfócate, esta escritura fue escrita hace unos cuantos años atrás. Dice la Biblia, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Esta parte escritural es como si nos transportáramos hace miles de años y existiera esta situación de los padres sobre los hijos y los hijos sobre los padres, pero es una realidad hoy. Existe una generación según lo que dice la palabra, porque si entendemos que la palabra de Dios es inmutable, no cambia, entonces se aplica perfectamente a nuestra época. Hay una generación que maldice a sus padres, personas que no aman, no respetan, no honran, no bendicen el nombre de los padres que los engendraron, ni aun a la mujer que los concibió y dio a luz. Y lo puedes ver en muchos lugares. Muy difícil de entender cómo personas gobernadas también influencia parte del enemigo, obvio, y parte de su misma mala formación, mentes y corazones que ni a sus padres pueden hacerles bien. Este versículo de Proverbios refleja una cruda realidad de hace miles de años, pero es la misma realidad que podemos hoy estar viviendo con mucha intensidad en nuestros días. Una generación de hijos no creyentes, ingratos. Verso 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Las personas que creen que su propia opinión es lo más importante y lo que más prevalece. Una sociedad que enseña que cada individuo tiene que ser respetado y aceptado tal cual es, sin importar lo que suceda. Una sociedad que prohíbe denunciar lo que es malo a los ojos de Dios, y además somos los primeros personas que acusamos la maldad y somos los primeros señalados. Una sociedad que cree en su propio entendimiento estar bien sin tener un fundamento, porque el único fundamento es su historia, su tradición, su cultura, sus padres, sus abuelos, no creyentes que le enseñaron pues lo mejor que podían, pero no de acuerdo a los principios de Dios. Una sociedad que está de acuerdo en todo. Seguimos, 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. ¿Cómo se le llama a esas personas? Altivas, orgullosas, soberbias. Gente de ojos altivos, cuyos párpados se levantan en forma arrogante. Eso significa que miran a otros, a los demás, inferiores a ellos, como si fueran dueños de una autovanagloria. Aunque la Biblia enseña que todo hombre es polvo, hay personas hoy en día, jóvenes, adultos, altivos, que llegan a pensar hoy que no necesitan de Dios, que no quieren nada, no quieren saber nada del Señor. Verso 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. El sustantivo pobre significa que está necesitado, que no tiene lo necesario para poder vivir. Menesteroso es sinónimo de pobre. Se define como aquel que le falta algo, aquel que necesita algo, aquel que carece de una cosa. Personas que en algunos ámbitos hablan acerca de cuestiones materiales, que no tienen lo suficiente materialmente hablando. Pero aquí se define a personas injustas que por su propia privilegiada posición económica y social no respetan a Dios y no respetan ni siquiera a otras personas, como la Biblia dice, pobres que necesitan y tienen necesidades. ¿Por qué? Porque la opresión y el abuso siempre es aquellas personas que tienen menos, que la Biblia registra como pobres y menesterosos, y sobre los que tienen están abusando sobre los que menos tienen.
Por eso Dios le ordenó al pueblo de Israel que no se aprovechara de los pobres al prestarle dinero, que no tuvieran la necesidad de poder pagar intereses cuando estaban haciendo un favor entre los mismos hijos de Dios, entre el mismo pueblo, y que no fueran abusivos, aparte de abusados, abusivos. Y los pobres, en varias descripciones de la Biblia, eran despojados, oprimidos, y hay una parte escritural donde eran asesinados. Vámonos a Mateo 1:1, Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, verso 1. ¿Sabes que el primer libro del Nuevo Testamento, o el Evangelio, vamos a decir el Evangelio, el primer Evangelio o libro de la Biblia habla acerca de generaciones? Terminando el Antiguo Testamento también hablando de generaciones. Y bueno, entendemos que del Antiguo al Nuevo Testamento hay 400 años más o menos de silencio, pero finalmente habla de generaciones. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Verso 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Además de medir el tiempo, la Biblia usa generación para definir un legado espiritual. Está hablando de 42 generaciones. Entonces, acuérdate, si está escrito es porque es importante que nosotros podamos entender por qué está hablando de generaciones. Y utiliza esa palabra, generaciones. ¿Qué nos dice el Señor con respecto a esto? Varias cosas importantes. Vámonos al libro de Éxodo. Éxodo 3, verso 6. Éxodo 3, verso 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Sí dice así? Ahora, si te gusta investigar y ver la Biblia, ¿por qué no dijo esa parte escritural o hace mención a, por ejemplo, quiero pensar que diga, yo soy el Dios de David, yo soy el Dios de Salomón y yo soy el Dios, pues, de uno de los hijos de Salomón porque eran un buen? ¿O por qué no dijo Dios, bueno, yo soy el Dios de Noé y soy el Dios de Sem, Cam, Jafet y algunos de los hijos de ellos? ¿Por qué específicamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque hay una generación que comienza nueva con Abraham. Una generación de un pueblo levantado, dándole privilegios de parte de Dios y haciendo toda una historia. Éxodo 3:6, Mateo 2:32, Hechos 7:34, aparecen estas mismas palabras. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En algún momento de nuestra vida, Dios se convierte en el Dios de nuestras generaciones. Y mira, lo más triste es que te puedes encontrar personas de repente, personas que son cristianas o que fueron cristianas. Es que no sé si el término fueron es correcto, pero que conocen del Señor o que conocieron del Señor o sé qué hicieron de su vida, no lo sé. Y de repente les preguntas, oye, ¿y cómo estás? Bueno, es que pues, asistí a la iglesia. Oye, pero ¿conocías del Señor? Sí, mi padre es pastor, mi abuelo es pastor. Vengo de una generación de pastores. Y la pregunta es, ¿en qué momento se corta esa generación de personas que fueron levantados? Te dicen, tengo hermanos que sirven en la iglesia, asisten a la iglesia, pero ¿qué pasa con ellos mismos? Ahora, cuando la Biblia dice, Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿es una pregunta?
¿Es una promesa? ¿Es una sentencia? ¿Es solamente una frase bonita? ¿Qué significado podría tener cuando Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Mira, a lo largo de la palabra de Dios, nuestro Señor es reconocido con diferentes nombres. Cada uno refleja un carácter distintivo de Él. Cada nombre refleja algo distintivo de su carácter. Dios repitió el pacto que hizo con Abraham a 3 generaciones diferentes: Abraham, Isaac y Jacob. Y mira, ¿por qué quiero hablar de generaciones? Porque esa generación aún está siendo alcanzada por nosotros. Escucha, recibieron la promesa en la tierra. La promesa de tener muchos descendientes y la promesa de tener su bendición. 3 cosas importantes cuando Dios menciona: yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Señor primero le habla a Abraham en Ur de los Caldeos y establece un pacto con él. Dios reafirma el mismo pacto que hizo con Abraham, ahora con el hijo que es Isaac. Y más tarde el mismo pacto lo reafirma con el hijo de Isaac, que es Jacob. Iglesia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob tiene un plan para todas las épocas y para todas las generaciones. Así que el mensaje de hoy es que el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sea para ti ese mismo Dios y para ti esas mismas generaciones. Es decir, que nosotros tenemos la obligación de instruir a nuestros hijos. Lo que ellos digan y hagan, una vez siendo instruidos, ese es su problema con ellos. Pero tu obligación como padre es escuchar la voz de Dios y enseñar a tu hijo que tienes un Dios que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y sabes, en ese plan perfecto Dios nos ofrece un Salvador que reconcilia a la humanidad ahora con el mismo Dios y el mismo ser humano. Es un hecho que referirse a él mismo como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob enfatiza un pacto importante que hizo y un pacto que Dios, cuando lo hace, no lo rompe. Entonces, si Dios hizo ese pacto con generaciones, quiere decir que en esta fecha, en este lugar, en este momento, en nuestras vidas, no va a romper ese pacto. Y ese pacto tiene que repercutir en nuestras generaciones. Hey, iglesia, no importa que tu hijo no venga. O hijo, no importa que tus papás no vengan. Tú tienes que hacer la diferencia. Ayer hablaba con una de las personas que se estaban bautizando. Le digo, tú eres la primera que te vas a bautizar. Sí, en toda mi familia. Tú tienes que hacer la diferencia. Tú tienes que hacerlo. Tienes que ser la muestra para tus generaciones. Una mamá joven. Tienes que ser esa diferencia. ¿Sabes? Cuando Dios menciona eso, está haciendo un pacto especial. Muestra ese pacto de Israel. Muestra ese pacto con su pueblo y ahora lo hace con nosotros. Creamos que la palabra de Dios tiene efectividad en la vida de las personas. Finalmente, lo que está sembrado en sus corazones dará fruto. Tarde que temprano. Abraham, escucha, ¿por qué escogió a Abraham, Isaac y Jacob? Abraham representa la fe y la obediencia. Es decir, necesitamos una generación de padres que tengan fe y que sean obedientes. Isaac representa la gracia y la herencia inmerecida. Algo que se otorga y que no sabemos si lo merecemos, pero lo entregamos. Dios lo entrega para nosotros, para nuestro favor. Jacob representa la transformación y la lucha diaria. 3 hombres, 3 características de generaciones levantadas que necesitan entender que necesitamos fe, necesitamos ser obedientes, necesitamos la gracia del Señor, entender que tenemos una herencia y que tenemos que ser transformados, como dice Romanos 12, y tenemos una lucha diaria tremenda.
Sabes, a lo largo de la palabra de Dios vemos la responsabilidad constante y la carga de declarar la fidelidad de Dios en nuestras generaciones. Sí, declarar la palabra. Sí, decirle a tus hijos la palabra de Dios, la palabra profética más efectiva, más importante. Esa palabra es la que hay que declarar a nuestros hijos. No solamente es leer la iglesia, es declarar vida sobre sus vidas. Es declarar prosperidad sobre sus vidas. Es declarar salvación sobre sus vidas. Es un acto de obediencia a Dios, porque es algo que Dios ha determinado. Por eso Él dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es una historia bonita, no es un eslogan que podemos poner allá afuera en la iglesia. Es una realidad. Dios es un Dios de generaciones. Y anhela que cada generación lo conozca de manera personal. Tu hijo, tú tienes que tener una relación personal con Cristo. Y a ellos no se les va a olvidar nunca que tienen una relación personal con el Dios Todopoderoso. ¿Sabes? La Biblia habla de generaciones en esas escrituras, en esa escritura, pero no pierde de vista las generaciones pasadas y aún incluye todas las generaciones venidas. Todos nosotros estamos dentro de esa generación, sino ¿qué estamos haciendo aquí? Pudiendo estar arreglando todo para ver el fútbol, ¿qué estamos haciendo aquí? Dios determina a sí mismo que es un Dios de generaciones. Y es un Dios de generaciones en cada generación en particular. Jamás se senta solamente en una generación. La bendice y la que sigue, la bendice y la que sigue. Y hace todo lo que tiene que hacer por la próxima generación. No importa si ellos deciden seguir o no. Dios no se va a detener. Dios sigue con una y otra generación. Sigue con esta, pero no descuide esta pasada. Sigue insistiendo. Sigue mostrando su fidelidad. Dios no ha cambiado en lo más mínimo. Sigue siendo ese mismo Dios de generaciones. Y sabes, Dios se revela de manera muy personal en cada generación. Muy personal. Y en cada persona se relaciona de forma como exclusiva. No quiero decir que a los demás los desecha. No. Sino una forma personal que tú sabes que es Dios el que está obrando, el que está hablando, el que está diciendo. Tú sabes perfectamente que es Dios. Dios ama a los que estamos transitando por este tiempo, en esta época. Y amará a cada persona que su cada quien la descendencia que podamos tener. El sueño de Dios ha sido expresado a través del profeta Jeremías. Jeremías 24:7. Ese es el sueño de Dios. Jeremías 24:7 dice: les daré corazón para que me conozcan. Yo soy Jehová. Y me serán un pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Para qué nos va a dar un corazón? Para que le conozcamos. Para que tú y yo le conozcamos como el Dios de generaciones. Y dice: y así, una forma en que ellos me van a conocer, dándoles un corazón, y entonces ellos serán mi pueblo y yo seré el Dios de ese pueblo. Está estableciendo el orden correcto. Dios como la autoridad suprema, creador de todo, Dios de los ejércitos, y luego su pueblo, su iglesia, sus hijos, se volverán a mí de todo corazón. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, iglesia? Declarar la palabra a nuestros hijos, a la gente, a las personas, hablar de Cristo. ¿Sabes que desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21 es la historia de Jesús? Todo está incluido ahí, todo eso. Todos esos 66 libros están hablando de Jesús. Cuando habla del rey David, está hablando de Jesús. Cuando habla de cierto profeta, está hablando de Jesús. Todo está enfocado ¿en quién? En el mensaje principal de salvación.
Y en el mensaje que la gente necesita oír declarada por tu boca, que Jesús es Señor y Salvador. Y que somos discípulos de Jesús, iglesia. No solamente creyentes, acuérdense, no solamente es creer. Es ser discípulos, es pertenecer a Cristo. Salmo 78:1. Salmo 78:1. Ahora, ¿por qué te digo que hay que declarar la palabra? Escucha lo que dice esta parte escritural, no la escribí yo, ¿eh? Te voy a leer la palabra de Dios para todos. Salmo 78:1 dice: pueblo mío, ¿estás aquí conmigo? Escucha mi enseñanza, presta atención a lo que te digo. Contaré una historia, hablaré de misterios de la antigüedad. Nosotros ya hemos escuchado esa historia y la conocemos muy bien porque nuestros padres nos la contaron. ¿Quién contó esa historia? ¿Dios? No. La Biblia a través de sus padres fue contada para ellos. Los padres contaron la historia, las historias. Tu historia contada a tus hijos. Verso 4. Todavía no acabo. Dice: no la esconderemos a nuestros descendientes. Se las contaremos a las siguientes generaciones. No las vamos a esconder. Yo he visto jóvenes que dicen: ay, ya no me hables de tu Dios, ya. Pues ahí dice, no la voy a esconder y te voy a declarar la palabra en tu vida. Así se hace el más rebelde, no importa. La palabra nunca regresa vacía, esa es su promesa. Se la contaremos a las siguientes generaciones. Siempre, escucha, siempre alabaremos al Señor. Y hablaremos de las grandes maravillas que ha hecho. Ok, ¿qué le vas a platicar a tus generaciones? Ahí está. De las maravillas que ha hecho el Señor. Decretó un pacto con Jacob. Le dio su enseñanza al pueblo de Israel y les ordenó a nuestros antepasados que se le enseñaran a sus descendientes. Otra vez, los grandes enseñándole a los chicos, los papás enseñándole a los jóvenes. Así la conocerían las futuras generaciones. ¿Cómo? Contando la historia. Los hijos que habrían de nacer. Y ellos, escucha, esa generación contada a otra, y luego esa otra contada a los hijos, que dice la Biblia aquí, y ellos a su vez se le enseñarán a sus hijos, a los que habrían de nacer. Es decir, a los no nacidos hay que declararles esa palabra. Y declarar es orar. Ora por tus hijos. Bendícelos. Palabras de bendición, no de maldición. Las palabras marcan y marcan duro. De eso voy a hablar la próxima semana. De esas palabras que son difíciles de aceptar y que quedan marcadas en las personas, en sus corazones. Y ya de adultos, ya de viejos, iglesia, con todo respeto digo, a los que tenemos 60 años, están marcadas en su corazón. Y yo sé que alguna vez vas a decir: ya tienes al Señor. Pues sí, ya tengo al Señor, pero esa palabra que me dijeron hace muchos años quedó aquí grabada en mi corazón. Bueno, ese es otro tema. Esas generaciones pondrán su confianza en Dios, verso 7. Nunca olvidarán lo que Él hizo y obedecerán sus mandamientos. Ay, iglesia, esta es una palabra fuerte. Y es una parte responsable de nosotros como conocedores de la palabra, de decirla, de enseñarla. No se rebelarán contra Dios como lo hicieron sus antepasados. Ellos no obedecieron a Dios, sino que fueron tercos y rebeldes. Tercos y rebeldes. Salmo 78 está descrito como un salmo de sabiduría. Está escrito para instruir al pueblo. El tema principal es la bondad y la generosidad y las generaciones de Dios para un pueblo terco y rebelde.
Y este escritor, que es Asaf, no fue David, fue Asaf, está preocupado por transmitir cosas importantes en este verso para que nosotros podamos transmitirlo. Uno, algo importante, las alabanzas al Señor, enseñándoles que Dios es digno de toda alabanza. No lo digo yo, lo dice su palabra. Dos, la potencia de Dios. El poder sobrenatural del Dios omnipotente, su poder y su grandeza por arriba y encima de todo y de todos. ¿Qué tenemos que decirle a la gente? Eso, enseñarles a alabar al Señor, decirles que creemos en un Dios todopoderoso. Y tres, las maravillas que hizo. Es decir, la forma en que el Señor ayudó a su pueblo, le ayudó a caminar, lo libró de la esclavitud y aún así sigue haciendo historia con su pueblo hoy en día. Este salmo expresa un grado de responsabilidad tuyo y mío con referente a su palabra y enseñarla a otros. Mi responsabilidad como padre y abuelo es enseñar su palabra a mi siguiente generación. Y dice la palabra de Dios que hay una generación terca y rebelde. Sí, es cierto. Esperando que ellos tengan una buena actitud delante de Dios. Pero también el salmista transmite a una generación que no hizo lo que debería de hacer, transmitiendo el mensaje correctamente a su generación. Aquellos que formaban parte de su círculo cercano. Levantar una generación que sirva al Señor de todo su corazón. Oh. Iglesia, que tus hijos vean que tú sirves al Señor. Yo sé que una cosa es decirles y otra cosa es actuar y que ellos vean por el ejemplo tuyo que tú sirves al Señor. Y obviamente estamos buscando un corazón receptivo y que tú puedas transmitir esas bondades del Señor a tu generación. No hay duda de que Dios es un Dios muy intencional y claro en su palabra. Le importa a las generaciones que abracemos esa responsabilidad de transmitir su palabra a la siguiente generación para que continúe la historia del Señor. ¿Sabes qué pasó con Moisés y con Josué? Moisés se encargó de tener esa dedicación con Josué y levantar un guerrero. Pero Josué no levantó a alguien que siguiera con la misma generación. Historia de Israel, por eso fueron cautivos. No hubo quien declarar esa palabra. Y se perdió esa generación. Voy terminando. Déjame leerte algunas cosas importantes de este salmo que vamos a leer. Se titula Salmo de Alabanza de David. Hay salmos que están como clasificados en oraciones de David. Pero este es un salmo de alabanza. Un punto culminante en la alabanza en la vida del propio rey David. Salmo 145, ve ahí. Salmo de alabanza monumental le llaman. Y sabes, si lees el Salmo 145, puedes leer toda la historia de lo que sucedió con el rey David. Sus altas, su baja, su relación con Dios tan cercano. Todo lo que había aprendido de Dios durante su larga travesía de altas, bajas, errores, cambios, victorias. Declarando con ahínco que iba a seguir al Señor. Salmo 145, salmo atribuido al rey David. Y por darle una clasificación dicen que son esos salmos que siguen un patrón acróstico. Es decir, hay salmos que en el hebreo empiezan con la primera letra del alefato del alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gamel, He, Baf. Empiezan con esa. Claro, en la traducción al español ya no existe.
Pero hay varios salmos que David empezó ese alfabeto y empezó a escribir. De hecho, Apocalipsis 2:18, cuando Jesús dice, yo soy el principio, el fin, yo soy el alfa, dice, yo soy el omega. Y en hebreo dice, yo soy el alef y yo soy la tav. Soy el principio y soy el fin. Y este salmo en especial era un salmo que por costumbre judía era recitado 2 veces en la mañana y una vez en el servicio vespertino. ¿Sabes? El pueblo de Israel lo repite 3 veces. 3 veces confiesan este salmo. 145:1. Dice la Biblia, te exaltaré mi Dios, mi Rey. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Generación, escucha, generación a generación, iglesia, generación a generación, celebrará tus obras. Generación a generación anunciará tus poderosos hechos. ¿Cómo? Si no conocen al Dios Todopoderoso. Es nuestra responsabilidad enseñar su palabra. Sabes, David honra y promueve el nombre de Dios de forma personal. Se dirigió al Señor en forma muy reverente, directamente, cuando le dice, te exaltaré. Lo hizo con una referencia muy particular cuando le dijo, mi Dios. Lo hizo con un corazón rendido cuando le dijo, mi Rey. Lo hizo indefinidamente, dice la Biblia, eternamente y para siempre. Una generación mayor que tiene influencia, que puede inspirar a una generación menor, alabando y recordando el nombre de los poderosos hechos